La difusión no se puede dar, ¿vale? Y ya lo habíamos mencionado en el ejemplo de la iontoforesis. Yo necesito cambiar la temperatura de mi tejido para que el fármaco pueda penetrar más fácilmente a lo largo de esto, ¿vale? Y mencionamos, la idea sería aumentar la temperatura con calor o con frío, se abren los poros, que es lo que comúnmente dicen, pero automáticamente el tejido se vuelve más maleable, más permeable, y eso permite que las sustancias se introduzcan fácilmente. 2, la liposolubilidad. Las características de las sustancias que puedan ingresar a la célula, que tienen que ser sustancias que sean más afín a los triglicéridos. Presencia de transportadores, pues hablar como tal de transportadores simples, que mencionábamos que el más importante era la glucosa, principalmente el GLUT4, ¿vale? Tamaño de los poros, hablando de los canales, es importante la carga, el tamaño de los poros y el tamaño real de los iones. Si yo hablo de un canal de sodio, única y exclusivamente va a dejar pasar a los sodios. Si yo hablo de un canal de potasio, solo a los potasios. Y mencionábamos, es importante reconocer que los canales van a responder a carga y a tamaño. Si el ion es de carga positiva, el canal tiene que ser de carga positiva, ¿vale? ¿Puede haber excepciones? Sí, solo con el sodio y con el potasio. ¿Por qué? Porque mencionamos que ambos son positivos y que el tamaño pues no varía demasiado. Tal es el caso que sí puede entrar un sodio a un canal de potasio o un potasio a un canal de sodio, ¿vale? Pero son excepciones, no se da siempre. Solo se va a dar cuando existe una entrada masiva de iones y ahí pues se pueden filtrar unos cuantos, ¿vale? Pero no puede suceder, por ejemplo, que una sustancia negativa como el cloro ingrese a lo mejor a un canal de sodio, que es positivo. Y 2, que el cloro tiene un diámetro mayor que una molécula de sodio, ¿vale? ¿Podemos avanzar? Va. Dentro de los factores que afectan a la difusión, mencionamos la diferencia de concentración. Ya habíamos hablado un poquito de la concentración extra intracelular, que si tengo un gradiente, pues claro que las moléculas se van a mover. La diferencia de potencial eléctrico. Ya habíamos visto con ustedes la ecuación de Nernst ayer. ¿No dijimos nada? Lo mencionó, profesora, pero... Vale. Y mencionamos que la diferencia de potencial eléctrico tenía que ver con la ecuación de Nernst. ¿Qué hacía la ecuación de Nernst? Básicamente mencionábamos que mide la potencia que tiene un ion para entrar o salir de la membrana, es decir, la fuerza con la que entra o sale, y que permite mantener en equilibrio a mi célula, ¿vale? Y finalmente la diferencia de presión, que si no mal recuerdo ayer vimos el ejemplo, ¿no? Del pie dentro del agua con sal. Vale. Y que mencionábamos, ¿por qué funciona? Si alguien te pregunta, ¿por qué funciona? Pues porque existe un gradiente de concentración hipertónico en lo que es el agua con la sal de mar, y obviamente esa concentración hipertónica también se encuentra dentro del pie, se generan estos procesos de presión y automáticamente yo tengo un proceso de filtración. Se filtran las sustancias, además de que se dice que la sal, al ser cloruro de sodio, tiene la capacidad de absorber los líquidos de algunas membranas o de algunos tejidos. Por lo tanto, se dice que la sal que está mezclada en el agua, pues puede absorber sin problema el líquido intersticial que tiene mi tejido, ¿vale? Esa es una respuesta que se puede otorgar para cuando nosotros hablamos de este tipo de técnica. ¿Por qué? Porque ustedes son fisioterapeutas, son personal del área de salud, ¿vale? Entonces, tendrían que hablar con propiedad. ¿Queda claro? ¿Podemos avanzar? Y mencionábamos, si hablamos de difusión simple, solo para que quede más claro y por escrito, aquí ya se los anoté, no necesita la ATB, requerimos de un gradiente de concentración, se va a dar siempre y cuando existan poros o una bicapa lipídica que permite este intercambio, y automáticamente mencionamos que la capacidad para difundir sustancias va a depender de la concentración, de la permeabilidad y de la temperatura que tenga mi membrana celular, ¿vale? Ahora, ojo, importante acá, cuando nosotros hablamos de esta permeabilidad, pues esa permeabilidad se puede dar a oxígeno, a dióxido de carbono, a fármacos liposolubles o a sustancias liposolubles incluso, las cuales sin problema pueden penetrar a lo largo de esta membrana.
¿ok? En algún momento, uno de los experimentos muy sonados fue el de una fascia de cerdo. A lo largo del abdomen, entre el músculo del cerdo y la piel hay una fascia. Esa fascia se retiraba y se utilizaba como colador, ¿vale? Colador de sustancias de tipo liposoluble para separar el agua de la grasa. Y también se utilizaba como base para hacer tambores. Entonces fue muy sonado que esa membrana la utilizaron mucho para confirmar estos procesos de difusión, ya que pues esta membrana era selectivamente permeable porque única y exclusivamente dejaba pasar a las sustancias que eran liposolubles y no al agua, ¿vale? ¿Podemos avanzar? Ya no les pregunto, ¿sí? En la difusión facilitada, recordemos que esto es un repaso. En la facilitada ya les lo había mencionado anteriormente, solo para que lo tengan por escrito. No energía, a favor de gradiente de concentración. Y ojo, lo más importante, requiere de una proteína transportadora. Principal proteína transportadora en la célula, la glucosa, ¿vale? Y mencionamos que el principal transportador es GLUT4. Y automáticamente los GLUTs pues ayudan a transportar aminoácidos, proteínas, enzimas, la molécula que tú quieras, ¿vale? ¿Podemos avanzar? En imagen pueden ver cómo al ser proteína transportadora referimos, la membrana siempre va a tener proteínas a lo largo de su conformación. Y estas proteínas, pues al ser parte de la difusión facilitada, se menciona que tienen características específicas, como cuáles, pues automáticamente la proteína adopta algo que se conoce como proteína transformadora porque tiene un espacio específico para la sustancia. Y se dice que esta va a sufrir un cambio conformacional. Si se dan cuenta, aquí está abierta y aquí está cerrada, ¿vale? Cambia su posición para poder dar ingreso a otras sustancias al interior de la célula. Por eso se dice que es una proteína transportadora específica. En el transporte activo que mencionábamos, requiere ATP, ¿vale? Porque voy a ir en contra de un gradiente de concentración. Y obviamente necesito de proteínas transportadoras. El principal transporte activo que tenemos en la célula, ¿cuál es? La bomba sodio-potasio, ¿vale? No se te puede olvidar. Les decía a los chicos de hace rato, cuando vayan por las tortillas, vayan. Bomba sodio-potasio, la más importante en la célula, la que permite regular el equilibrio eléctrico en la célula. Y mencionamos, automáticamente, como voy en contra del gradiente de concentración, pues lo que busco es regular la concentración intracelular y extracelular. ¿Por qué se menciona que para que la célula llegue a equilibrio, yo necesito utilizar una bomba sodio-potasio y no un canal? Cariño, ¿por qué sería solamente la bomba y no un canal? ¿Me puede repetir, por favor? Claro, ¿por qué la célula va a encontrar el equilibrio iónico con ayuda de la bomba sodio-potasio? ¿Por qué no con el canal? Porque el canal es específico y Es específico, pero algo más importante. Recordemos que los canales transportan cantidades masivas de iones, ¿vale? Entonces, supongamos que se abren todos los canales, dejan entrar y salir. Va, ya está, se cierra la membrana y dice, ups, me pasé 10 moléculas de tal y 10 moléculas de tal. No puedo abrir un canal porque automáticamente ¡fum!, se salen miles de moléculas, ¿no? 100, 120, muchísimas. Entonces, cuando hablamos del transporte activo principal en la célula y mencionamos que era la bomba sodio-potasio, ¿por qué es la más importante? Porque ayuda a que la célula llegue al equilibrio. ¿Cómo ayuda a que la célula llegue al equilibrio? Porque permite sacar y meter sustancias o lo que conocíamos como intercambiar 3 moléculas de sodio por 2 moléculas de potasio, ¿vale? Y automáticamente así, pues la membrana va buscando su equilibrio. ¿Por qué? Porque si no puedo abrir canales, porque se van todos. Sin embargo, tengo las bombas que se pueden activar y van sacando de acuerdo al requerimiento que necesita mi cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la célula logra entrar a equilibrio porque ya tiene la cantidad suficiente en el exterior y en el interior, se menciona que la célula está preparada para la transmisión de impulsos nerviosos. Es decir, si está en un estadio neutro la célula, ya está reposando, ya está descansando, está lista para generar un potencial de acción.
Y si genera un potencial de acción, está lista para generar ese impulso nervioso. Recordemos que el potencial de acción que se genera, si pasa de una célula a otra, se convierte en impulso nervioso. ¿Podemos avanzar? Indíqueme si ya podemos avanzar, por favor. Sí, por favor. Va. Sí, profesor. Transportes activos primarios. ¿Por qué son primarios? Porque son los de mayor uso en la célula. Y se dice que aquellos transportes primarios son los que principalmente van a regular la concentración de iones en la célula. ¿Cuáles iones? Sodio, potasio, calcio, hidrógeno y cloro. ¿Cuál es la más importante? Ya lo hemos dicho siempre. Sodio, potasio. Es el principal intercambiador en la célula y ayuda a que la célula mantenga un equilibrio. ¿Por qué? Porque permite la salida y entrada o el intercambio de una cantidad mínima de iones. Por lo tanto, ayuda a que la célula encuentre su equilibrio, ¿vale? Y después tenemos la bomba de calcio, que no es menos importante. ¿Por qué? Te mencionamos que el calcio es la moneda de energía que activa a todos los procesos celulares. Si no hay calcio, no se da la contracción. Si no hay calcio, no se activan los procesos, por ejemplo, de absorción de nutrientes, que son células intestinales, por ejemplo. Si no hay calcio, las células cardíacas, los cardiomiocitos, no se contraen, ¿vale? Si no hay calcio, por ejemplo, a nivel auditivo, las microvellosidades no se activan para conducir el sonido al cerebro. Entonces, como se pueden dar cuenta, el calcio anda en todos lados. Ahora, se menciona que el calcio sería un transportador, ¿cierto? ¿A qué familia pertenecería el calcio? Pues a un transporte de tipo activo, ok. ¿Pero a qué tipo de transporte activo? ¿Cotransportador o uniporte? Antiporte, perdón. ¿Es el antiporte? La bomba sodio-potasio es antiporte. La bomba de calcio, ¿qué sería? ¿Sería un uniporte? Sería uniporte. ¿Por qué? Porque te está diciendo bomba de calcio, solo saca o mete calcio. ¿Vale? Entonces, el uniporte únicamente mueva una sustancia en una dirección, ya sea que lo saque o ya sea que lo meta. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de transportador sería la bomba de calcio? Es un cotransportador. Específicamente, ¿qué? Uniporte. La bomba sodio-potasio, ¿qué sería? Antiporte. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque intercambia dos moléculas diferentes en direcciones contrarias. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué es muy importante la bomba de calcio? Bueno, en algún momento cuando lleguemos a estar en presencial, pues ojalá puedas visitar el anfiteatro. ¿Qué pasa cuando llegan los cuerpos o los cadáveres al anfiteatro? Pasan 24 horas y al siguiente día pues ya están listos para la práctica, ¿vale? Y algo que es muy común es que cuando estás haciendo un corte, o sí, principalmente un corte, una sutura sobre el tejido, después de pasar las 24 horas, el cadáver se puede ver, ya sea que flexione el codo, ya sea que levante la pierna o incluso que el tronco se enderece y de un decúbito supino, que sería boca arriba, queda en una sedestación, en un sedente, que quedaría el tronco como ahorita están ustedes, sentaditos sobre la plancha. Viene la pregunta, ¿por qué sucede eso? Con base a estas dos bombas que estamos viendo, ¿por qué sucede eso? Se conoce como el rigor mortis. Algunos dicen, se paró a saludarme, profa. No, no te está saludando, ni te conoce. Es el rigor mortis. ¿Por qué se da el rigor mortis? ¿Y por qué después de 24 horas? ¿Por qué no fue cuando llegó el cadáver de la CEMEFO? Cuando lo jalonearon y lo tiraron al suelo y se oyó como rebotó. ¿Por qué sucedió? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, no, yo no sé, pero supongo que los pequeños espasmos que aparecen es porque todavía hay cargas en esos iones y necesitan, pues, por así decirlo, descargarse, ¿no?
cargas en necesitan esos iones. mandar como que su último, ay, ¿cómo se podría decir? Eh, Su último. ah, Domínguez, ¿qué pasa ahí? Hasta que te conozco, Domínguez. No, profe, ya me conocí. Pues yo también creo que como necesita descargarse, da sus últimas cargas que serían dentro de la célula, su última Sus últimas carga cargas. antiport, su última carga uniporte y pues No, ojo. Uniporte quiere decir que es el nombre de la familia de los transportadores, ¿vale? Solamente. La bomba es una bomba de calcio. ¿Pertenece al transporte activo? Sí. ¿Cómo se le denominan las familias de transporte activo que solamente mandan a una sustancia? Uniporte. Hasta ahí vamos bien, ¿vale? Ahora, ¿por qué el cadáver se mueve después de 24 horas? Se dice que las células, si tú las dejas sin oxígeno, después de los 15 minutos ya es muerte neuronal segura, ¿vale? Entonces el cerebro automáticamente se funde. No tiene nada que ver con la respuesta nerviosa de cerebral. Pero además de ello, conforme va pasando más el tiempo, las células de todo el cuerpo van perdiendo función porque ya no llega el oxígeno, ya no hay sangre, ¿vale? Ya está muerto el tejido. Pero conforme cada célula va perdiendo el aporte de oxígeno, ya no le llega sangre, cada célula tiene ciertas compuertas, como sería el caso de la célula cuando tiene la bomba de calcio. La bomba de calcio está funcionando por el oxígeno y todo lo que llega a la sangre, que llega a la célula. Cuando el cuerpo deja de bombear sangre, cuando deja de pasar oxígeno, que ya son las 24 horas, todas estas células automáticamente es como si perdieran energía. Y entonces, ¿qué pasa con los canales? Se abren completamente, ¿vale? Y esas reservas de calcio que tenía el interior, que mencionamos que la bomba de calcio mete y saca calcio, pues como ya se abrió completamente porque ya no le está llegando ni flujo sanguíneo ni oxígeno, permite que ese calcio salga al exterior. Y ese calcio se va directamente a las fibras musculares. Y recordemos, el calcio es por excelencia el ion que desencadena la contracción muscular, ¿vale? Entonces, automáticamente el calcio llega al músculo, se une a la unidad funcional del músculo que mencionamos que era que la sarcómera en biología celular, y automáticamente genera una contracción ligera, rápida y a veces casi imperceptible. ¿Por qué digo esto? Porque el cadáver solo se endereza y ahí se queda trabado. Tampoco es como que te salude y diga, vamos a tomarnos un café. La manita se flexiona y se queda ahí, se queda rígida. No te saluda ni te dice, a ver, un piedra, papel o tijeras, ¿o sí? Ese cadáver está muerto. Lo único que está pasando es que se está generando un efecto contráctil porque la bomba de calcio ya no funciona y entonces se está liberando ese calcio a diferentes tejidos y automáticamente pues es el movimiento que va a generar. Ahora, ojo, solo en aquel músculo que no fue utilizado. No crean que pues levanto una mano, luego la otra, luego la pierna, luego la otra. No, solo sucede en una estructura. Normalmente se menciona que en la estructura que sucede es porque dependiendo de cómo murió la persona, pues a lo mejor iba a realizar un movimiento, estaba como preparando la función contráctil y de repente pues muere, ¿no? Entonces, por eso solo es como que el rigor mortis se da en una estructura y San se acabó. Tampoco me vayan a decir, ay, profe, es que como hay varias bombas de calcio, pues primero una mano, luego la otra, la cabeza, la cintura, no. Solo es en una estructura y va a depender mucho del movimiento que iba haciendo la persona. Muchos de los cadáveres que llevan a anfiteatro, por ejemplo, en algún momento uno que llevaron, pues era una persona vagabunda que iba en plena carretera, entonces iba caminando, ¿vale? Y en ese cadáver, por ejemplo, lo que sí pasó fue que movió la mano, pero se mencionaba que esa persona pues iba solicitando como RAI en plena carretera, pero también era una persona que tenía ciertos problemas neurológicos. Entonces, pues por obvias razones, sí, lo que sucedió sí fue que movió la mano y ya ni les cuento cómo quedó el practicante. Pero pues era de esperarse, ¿no? Por el movimiento que iba realizando la persona y pues sí, lo atropellaron, iba en plena carretera, se dieron a la fuga y pues nadie reclamó el cuerpo y llega a anfiteatro, ¿vale? Entonces de ahí que pues pueden llegar a pasar esas situaciones.
¿Y por qué lo deben de saber ustedes? Porque en algún momento si te enfrentas a esta cuestión de tener contacto con un cadáver, pues no pienses que están vivos. Simplemente se dio una respuesta por la liberación de calcio y hasta ahí, ¿vale? ¿Podemos avanzar? El otro practicante ya que estaba diciendo, no lo toquen porque está vivo. No, ¿cómo crees? Transporte activo secundario. ¿Cuáles son los dos que tenemos? Simporte y antiporte. Ya vimos el simporte, 2 moléculas que pueden ser de igual estructura o diferentes completamente. ¿A qué me refiero con eso? Igual estructura que sean 2 moléculas de sodio. Diferente estructura, una molécula de sodio y una molécula de potasio, ¿vale? Y un antiporte que mencionamos que es 2 moléculas diferentes en direcciones opuestas. Y aquí lo pueden ver en el esquema. Un simporte, tenemos una amarilla y una azul, son diferentes estructuras, pero van en una misma dirección. Un antiporte, tengo 3 sodios, 2 potasios, y van en direcciones contrarias, porque mencionamos que era un intercambiador, ¿vale? Entonces, en los ejemplos de simporte, glucosa y sodio, en los ejemplos de antiporte, hidrógeno y calcio. ¿Podemos avanzar? Aquí solamente es para mostrarles transporte activo secundario, que mencionábamos que se iba a ayudar en ocasiones de microvellosidades a lo largo de la célula, que permitían como este intercambio sodio, potasio, glucosa, que permitía como tal mayor viaje o movimiento de sustancias, ¿vale? No hay más en esta imagen. Aquí solo para mostrarte al simporte, que es la glucosa con moléculas de sodio, y al antiporte, que sería mi bomba sodio-potasio. ¿Requiere de energía? Sí, porque es un transporte activo y va a intercambiar 3 sodios por 2 potasios. Ojo, pregunta de examen. Porque le voy a decir 2 potasios, pero anótenlo en una hoja, péguenlo en el techo y cuando se duerman o estén en Facebook, ahí lo ven. Ahora, el último transporte activo, ¿cuál era? Endocitosis, ¿se acuerdan? ¿Y qué mencionábamos de este transporte activo? Cuando hablamos de una endocitosis, quiero que vean esto primero y ahorita notan qué pasa en una endo. Endo dentro de cito de célula. Y te dice, una endocitosis es engullir, comerte a una sustancia, a algún ion, virus, bacteria, lo que sea. Y entonces, ¿qué hace la membrana? Comienza a engullir, a rodear a la sustancia, de tal manera que forma un endosoma. Por eso se dice que es endocitosis. Una vez que forma el endosoma, pues el endosoma o lisosoma, también así conocido, puede viajar a lo largo de la célula y ya está dentro, ¿vale? Entonces, automáticamente lo que se forma es un endosoma que se va a formar directamente con la membrana de la célula y lo que permite pues es que ingrese a la célula. Y la otra que tenemos era una exocitosis. ¿Qué hace la exo? Llega el endosoma o lisosoma, se une a la membrana, se fusiona a la membrana y automáticamente permite la expulsión de la sustancia. Y cuando hablamos de expulsar, de sacar, de mandarlo al exterior, hablamos de exocitosis, ¿vale? Entonces, si quieren tenerlo por escrito, ahí está, pero me parece que sería mucho más padre cuando vemos las imágenes. Endo es un transporte activo sin problema. Y ojo, la principal característica de la endocitosis y la exocitosis, ¿por qué? Si ya tenemos transportes, antiporte y cotransporte, ¿por qué también está la endocitosis? Porque el antiporte y el cotransportador transportan iones. Pero la endocitosis y la exocitosis son transportes activos porque transportan moléculas de gran tamaño, proteínas, aminoácidos, sustancias, lo que quieras, pero que sea de mayor tamaño, ¿vale? Por eso se dice que es por endocitosis o por exocitosis. ¿Queda claro? 5:30. ¿Podemos avanzar? Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia entre cotransportador, antiporte y endocitosis? Que la endo es para moléculas de mayor tamaño. El cotransporte y el antiporte, iones. ¿Sí? Bueno. Ahora, todo esto que vimos, que fueron transportadores, que fue membrana, que fue efecto Donan, que fue equilibrio Donan, ¿para qué lo vimos? Para saber qué medios requiere la célula para llegar al equilibrio, ¿vale? ¿Para qué la célula debe llevar al equilibrio?
Cuando la célula llega al equilibrio, la célula queda completamente neutra, ¿vale? Y si la célula está neutra, ¿eso a qué me ayuda? A que la célula esté preparada, esté descansada para poder iniciar un proceso contráctil. Cuando la célula está en estadio neutro, automáticamente es capaz de poder activar o generar una despolarización y de esa despolarización un potencial de acción y de ese potencial de acción un impulso nervioso, ¿vale? ¿Sí queda claro? Entonces, una vez que vimos todos los componentes de la función del equilibrio de la célula, ya que logra el equilibrio, ¿cómo es que genera energía para poder desencadenar posteriormente un potencial de acción? ¿Qué pasa? Pues empezamos a ver lo que es excitabilidad celular, potencial de membrana en reposo. Ya llegó a su estadio neutro, tiene carga, pero no está generando nada. Cuando no está generando nada, se dice que esa carga es conocida como potencial de membrana en reposo. Susana, vuelves a apagar tu cámara y te saco. Ya la apagaste, de hecho. Y entonces mencionamos, automáticamente se genera la excitabilidad celular. Si te tengo en la mira, Susana, pero sigues apagando tu cámara. Lo que pasa es que me estaba ahogando. Pues déjala prendida para que veamos que no te ahogues. Y entonces, ya que vimos esta parte neutra de la célula, seguimos avanzando, que ya está en reposo, ya está lista para generar un potencial de acción. Pero ojo, para que yo pueda generar ese potencial de acción, tengo que tener energía en estadio de reposo. Entonces, ¿cómo se le llama esa energía? Potencial de membrana en reposo, ¿vale? Con base en ese potencial de membrana en reposo, que es la base para ver potencial de acción, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Bueno, parte de la historia que nos recuerda que existe algo que se conoce como el papel de los iones en la generación de señales. En la antigüedad se menciona con Descartes, que Descartes decía que el sistema nervioso funcionaba como un modelo hidráulico, que serían los tubos que llevan agua. ¿Por qué? Porque decía, el sistema nervioso conduce señales y esas señales las conduce gracias a que la célula tiene iones en su interior, pero además va a conducir esa energía a través de fibras nerviosas. Y viendo un modelo hidráulico, Descartes decía que a mayor cantidad de fibras nerviosas, pues mayor transporte de esas señales, ¿no? Y entonces decía, la electricidad va asociada a la transmisión de impulsos nerviosos y a la contracción muscular. ¿Por qué? Si mi célula tenía iones que favorecían la transmisión o generación de potencial de acción, yo tenía impulsos nerviosos. Y si tenía impulsos nerviosos, pues automáticamente podría desencadenar la contracción muscular, ¿vale? Y entonces Descartes decía, la velocidad de conducción nerviosa va a depender mucho de la cantidad de fibras nerviosas que nosotros tengamos en nuestro tejido. Susana Díaz, anteriormente habíamos dicho que las fibras nerviosas tenían una característica. ¿Cuál era esa característica? ¿Cómo sabemos si una fibra nerviosa conduce más rápido que otra? Por el diámetro y por la Por el medida. diámetro, ok. ¿Y cuáles eran las más rápidas? Comiencen a anotar su nombre, por favor, para su pase de lista. Y los que participaron igual, anótense. ¿Por qué, Susana? ¿Cuál ¿A era la mayor más diámetro? rápida? ¿Cuál era la más ¿Tenía rápida? mayor diámetro? Ajá, pero ¿cuál es? Lo dije en las clases pasadas. ¿Cuál es? Checa tu libreta, rápido, ve, busca. Chécale las primeras clases, yo sé que tienes notas. Búscala. ¿Cuál fue la que les dije? ¿Era la motora? Ahora. No, yo les di nombres específicos de fibras nerviosas. Susana, no me falles. Busquen en su libreta. ¿Cuál era la principal, la fibra nerviosa que conducía a mayor velocidad? Específicamente 120 kilómetros por minuto. Adelante, Jiménez. ¿Era la tipo A? La tipo A, o también conocida como tipo alfa, ¿vale? Alfa. Y las tipo C son las del dolor, las que conducen a menor velocidad, o también conocidas como tipo gamma, tipo alfa, gamma, delta, ¿vale? Entonces las alfas son las más rápidas, o también tipo A, y las deltas son las más lentas, o también conocidas como tipo C, ¿ok? Y entonces dicen, bueno, ok, Descartes dice que las fibras nerviosas conducen energía eléctrica. Pues viene Galvani en el siglo XVIII y básicamente todos los que seguían a Galvani pues eran conocidos como la comunidad más intelectual de la zona.
y eran la famosa comunidad galvanizada. ¿Por qué? Porque todos decían que Galvani tenía razón, porque Galvani había descubierto lo que se conocía como electricidad animal. Galvani hacía muchos experimentos y bueno, se dice que en una reja de alambre colocó varias ancas de rana. Y pues en una ocasión, la historia cuenta que no tenía que comer y con el tenedor iba a jalar unas ancas de rana de la reja para poder cocinarlas. A la hora que tiene contacto el tenedor con las ancas de rana se retraen. Y entonces comienza un nuevo experimento. ¿Y qué hace? Toma una fibra nerviosa de las ancas de rana y toma una fibra muscular. Coloca una barra de cobre y una barra de zinc. Y automáticamente lo que observa es que la musculatura de las ancas de rana se contrae, ¿vale? Y entonces dice, sorpresa, el músculo más la fibra nerviosa contienen electricidad animal. Y dicen todos, ok, está chévere tu descubrimiento, compruébalo. No lo puede comprobar, viene Alessandro Volta y le dice, ¿sabes qué? Estás mal. El nervio y el músculo no tienen corriente eléctrica y te lo voy a confirmar. ¿Cómo lo voy a confirmar? Alessandro Volta recupera las teorías de Galvani y crea la primera pila voltaica, que es la que ven en pantalla. De hecho, el tamaño está pequeñito, lo que hice aquí fue aumentar la imagen para que vieran cómo es una pila voltaica. Básicamente una pila voltaica era lo que en la actualidad conocemos como una pila normal, pero es un condensador simple. Este condensador pues está formado principalmente por cobre, que son las barras, y cobre en forma de anillo para resguardar la carga eléctrica. ¿Qué quería hacer? Conectar su pila. Ahí me escuchan todos. No, profesora, se traba. Se traba su audio, profa. ¿Ahí ya me escuchan? Ya. Profa. Ya, profesora. ¿Ahí me escuchan? Recording stopped. Sí, profesora. Sí, profesora. Va. Entonces seguimos. Pam, 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 pam. Profesora, mi compañera Fanny Avelino dice que si la acepta porque se le fue un poco, bueno, por un momento el internet y la sacó. Vale, vamos a salir y vamos a entrar porque ya ni los veo. ¿Sí me